Durante 30 años, los castores han estado revirtiendo silenciosamente uno de los mayores desastres ambientales de Francia, y nadie en el delta sabía que estaba ocurriendo. El Mediterráneo había estado devorando vivo el delta más importante de Francia. Cada verano, el agua salada avanzaba un poco más. El suelo en los bordes de los arrozales se volvía blanco. Cultivos que habían crecido allí durante generaciones empezaron a fallar. Francia contraatacó con todo lo que tenía. 153 bombas industriales, cientos de kilómetros de canales, 730 millones de metros cúbicos de agua dulce forzados a través del sistema cada año. Y por un tiempo funcionó. Pero el sistema tenía una falla de la que nadie quería hablar. Las bombas necesitaban agua del río para bombear. Y cuando llegaba la sequía, el Ródano descendía. Las bombas seguían funcionando, pero había cada vez menos agua dulce para empujar a través del sistema. Justo cuando la sal avanzaba más rápido, el sistema tenía menos con qué luchar. Francia estaba perdiendo la Camarga, un humedal Ramsar designado por la UNESCO. Lentamente, costosamente y con plena documentación científica de cada centímetro perdido. Pero 200 kilómetros río arriba, algo había estado ocurriendo durante décadas a lo que nadie en el delta había prestado atención. Comenzó con 30 castores euroasiáticos. En 1909, eso era todo lo que quedaba, los últimos de su especie en todo el país. Los biólogos los daban por perdidos. Una población tan pequeña, decían, ya está muerta, solo que aún no ha dejado de respirar. Entonces, ¿cómo lograron esos 30 castores condenados, los ingenieros de ecosistemas definitivos de la naturaleza, terminar cambiando la hidrología de toda una nación? ¿Y por qué los ingenieros que dirigen el sistema de agua más caro del delta están ahora estudiando lo que ellos construyeron? Lo que esos animales hicieron, y por qué funciona exactamente cuando las bombas fallan, es una historia que no encontrarás en ningún otro lugar. Suscríbete ahora, porque este canal cubre lo que nadie más está cubriendo, y este apenas está comenzando. El mundo perdido. El Ródano nace en un glaciar suizo y viaja 812 kilómetros antes de desembocar en el Mediterráneo. Durante milenios, sus afluentes estuvieron llenos de represas de castores. El agua se deslizaba a través de bosques densos, ralentizada por estructuras de barro y ramas que convertían cada arroyo en un mosaico de pozas y marismas. Estos hermosos animales, alguna vez tan comunes como los ciervos, fueron cazados sin descanso por sus pieles, su carne y el castoreo, una sustancia apreciada en boticas y perfumerías de toda Europa. Para el siglo XVI, el castor había desaparecido de casi todo el continente. En toda Europa, solo 1.200 individuos sobrevivían en 8 poblaciones aisladas. En Francia, unas pocas docenas permanecían en los tramos más inaccesibles del Bajo Ródano. Su ausencia marcó el fin de algo que nadie sabría cómo nombrar hasta siglos más tarde. Lo que se perdió no fue solo una especie clave, era una fuerza invisible que había moldeado cada valle, cada arroyo, cada acuífero durante miles de años. Y nadie lo registró como una pérdida, porque nadie recordaba que había existido. Los ríos franceses perdieron sus curvas y corrieron rectos. Los humedales que alguna vez se extendían por los valles desaparecieron a medida que los arroyos se hundían más, drenando la tierra en lugar de nutrirla. Sin represas para frenar el flujo, el agua corría directamente al mar, arrastrando el suelo y dejando las riberas desnudas. Las inundaciones se volvieron más violentas, las sequías se hicieron más largas, las marismas se secaron y con ellas desapareció el coro de aves, el zumbido de los insectos, el alboroto de las flores silvestres. El paisaje, alguna vez resiliente y abundante, se volvió árido y frágil. Generaciones crecieron viendo ríos rectos, riberas desnudas y valles secos. Los mapas se llenaron de líneas azules rectas. Pero la memoria viva de lo que esos ríos podían ser, sinuosos, impredecibles, vivos, había sido borrada por completo. A medida que comenzaba el siglo XX, un grupo de naturalistas franceses comenzó a mirar a esos últimos 30 castores con ojos diferentes. No vieron una colonia moribunda. Vieron a los últimos guardianes de algo que Francia había olvidado que existía. Y comenzaron a preguntarse si todavía había tiempo para salvar lo que quedaba. La intervención. En 1909, esos naturalistas lograron algo improbable. Un decreto que prohibía la caza de castores en 3 departamentos del sur de Francia. No había presupuesto. No había un plan a largo plazo. Solo un trozo de papel que decía que los últimos castores del país ya no podían ser sacrificados. La Agencia Nacional de Caza y Vida Silvestre,
ahora parte de la Oficina Francesa para la Biodiversidad, se encargó del monitoreo, mientras los guardabosques a lo largo del Ródano registraban cada señal de presencia en los tramos protegidos. Esto no fue una reintroducción diseñada en un laboratorio. Fue una apuesta silenciosa. Los biólogos colocaron cámaras trampa a lo largo de las riberas y revisaron los troncos de los árboles en busca de las marcas de dientes que señalaban actividad. Estudios de referencia catalogaron la química del agua, las poblaciones de peces y la vegetación de la zona ribereña. El biólogo principal, libreta en mano, supervisaba la red de puntos de monitoreo. Nada podía pasar desapercibido si la especie iba a tener una oportunidad real. Las cámaras trampa cobraban vida al anochecer, capturando los primeros movimientos de castores en territorios donde no se les había visto en generaciones. Los coordinadores locales organizaron reuniones con asociaciones agrícolas. Algunos agricultores temían campos inundados o árboles destruidos. Otros simplemente querían saber si los castores realmente estaban allí. La recuperación fue diseñada para ser gradual. Si los castores causaban más daño que beneficio, existían licencias de control. Si funcionaba, el programa podría expandirse. A partir de los años 60, el proceso se aceleró. Durante las 2 décadas siguientes, más de 250 castores, algunos relatos dicen más de 300, fueron capturados de la población del Ródano y trasladados a 15 departamentos. Un mínimo de 3 o 4 parejas cada vez, liberadas en puntos separados por al menos 5 kilómetros. Cada represa construida, cada árbol talado, cada cambio en el curso del agua fue registrado. Por primera vez en siglos, los cursos de agua franceses estaban nuevamente bajo la influencia de los castores, con cada consecuencia rastreada y cada resultado abierto al escrutinio. Un amanecer frío en el alto valle del Ródano. Un guardabosques de la Reserva Natural hace sus rondas. Sus botas se hunden en un suelo que, según registros anteriores, solía ser seco y duro. Encuentra la primera represa encajada entre raíces de sauce, barro y ramas empacadas tan apretadamente que incluso la corriente más fuerte se reduce a un hilo. Los castores habían trabajado en silencio, talando árboles jóvenes con mordidas practicadas, arrastrando ramas a su lugar y entretejiendo tallos con una paciencia que ninguna máquina podría igualar. Para el segundo año en cada nuevo sitio, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Donde un solo arroyo había corrido directo hacia el río principal, el agua ahora serpenteaba a través de estanques, planicies pantanosas y arroyos trenzados. El guardabosques, libreta en mano, contaba nuevas represas cada primavera. Primero 3, luego 5, luego más de una docena. Cada estructura era diferente. Algunas eran poco más que montones de ramas mordidas. Otras se elevaban hasta la altura de la rodilla, con el agua derramándose sobre sus crestas en suaves cascadas. Detrás de cada represa, el agua se extendía, empapando el musgo y la hojarasca. Hondonadas que habían estado vacías durante décadas ahora contenían agua. El paisaje se suavizó. Brotes de sauce y álamo crecieron en lugares donde antes solo había crecido matorral seco. Carrizos e iris colonizaron los bordes embarrados, luego ranas, luego libélulas. El guardabosques observó cómo viejas zanjas de drenaje desaparecían bajo una maraña de vegetación. Aparecieron huellas de ciervo en los nuevos estanques, prensadas en el barro que alguna vez había sido polvo. Los castores trabajaban con una especie de determinación lenta, reparaban filtraciones, reconstruían después de las tormentas y desplazaban sus esfuerzos a medida que el agua encontraba nuevos caminos. Algunas represas fallaban y eran arrasadas. Una semana después se reconstruían en el mismo lugar, más fuertes que antes. Con el tiempo, el contorno de cada valle colonizado se difuminó. Lo que había sido un arroyo recto se convirtió en una red de canales y estanques. Los registros del guardabosques se llenaron de bocetos y notas. Nueva represa en el afluente norte, 12 metros de largo. Canal lateral inundado. Rebrote vigoroso de sauces. No hubo nada apresurado en la transformación. Cada año traía algunas represas más. Algunos árboles más talados. Un poco más de agua retenida. El ritmo de cada valle cambió. No con gestos grandiosos, sino con el esfuerzo constante de animales haciendo lo que siempre habían hecho. Los números vendrían después. Por ahora, la evidencia estaba escrita en la tierra misma. Ríos aprendiendo lentamente a moverse de manera diferente. La revelación. Para cuando la población superó los 10.000,
Los datos comenzaron a contar una historia que los modelos no habían anticipado. El agua permanecía en el paisaje mucho más tiempo del que cualquier hoja de cálculo había predicho. Miles de represas de castores, algunas extendiéndose más de 30 metros de ancho, ahora descendían escalonadamente por los afluentes a través de la mayoría de los principales sistemas fluviales de Francia: el Ródano, el Loira, el Sena, el Mosela y el Tarn entre ellos. Los datos más precisos vinieron de Escocia, donde un experimento paralelo con 11 castores en Knapdale generó cifras concretas. La retención de agua aumentó hasta en un 60%. Los picos de inundación cayeron entre 30 y 60% durante eventos de lluvia intensa. El ensayo del río Otter en Devon, gestionado por Nature Scott, confirmó resultados equivalentes. Investigadores de la Universidad de Stirling, revisando datos que reflejaban lo que se estaba observando en los afluentes franceses, lo expresaron en una sola frase: nuestros modelos informáticos no pudieron reproducir lo que realmente ocurrió. Los castores construyeron, el río se ralentizó, y las inundaciones simplemente no llegaron. Ingenieros que habían pasado décadas diseñando defensas de hormigón se encontraron estudiando diagramas de barro y ramas. Las represas de castor no retenían el agua en un solo lugar. Creaban una reacción en cadena. Una serie de pequeños embalses, cada uno capturando, almacenando y liberando gradualmente el agua. La versión propia de la naturaleza de lo que los profesionales de la restauración ahora llaman análogos de represas de castor o ADC. El efecto era mayor que la suma de sus partes. Cuando llovía, el agua se acumulaba detrás de la primera represa, desbordaba hacia la siguiente, perdía un poco de su fuerza cada vez. La energía del río era absorbida no por acero o piedra, sino por un sistema vivo que se adaptaba con cada estación. El agua ya no corría directamente al río principal. Se filtraba lateralmente, se infiltraba en el suelo, elevaba los niveles freáticos y alimentaba canales que habían estado secos durante generaciones. El sedimento se asentaba detrás de las represas, aclarando el agua río abajo. Los fondos de los valles se convirtieron en humedales amplios y esponjosos. Incluso durante las sequías, las pozas perduraban y los caudales base se mantenían estables. Pero un problema seguía atormentando a los gestores del delta: la sal. La Camarga había estado en crisis durante décadas. El acuífero confinado mostraba contribuciones de agua de mar de hasta el 98% a solo 8 kilómetros de la costa. Las bombas y los canales empujaban 730 millones de metros cúbicos de agua dulce a través del sistema cada año, pero tenían una falla que ninguna actualización podía arreglar. Funcionaban siempre que hubiera flujo. Durante las sequías, cuando el Ródano descendía, exactamente cuando la sal necesitaba ser detenida más, el sistema tenía menos con qué trabajar. Los investigadores comenzaron a conectar los datos. Basado en lo que se ha documentado en múltiples países, miles de represas río arriba reteniendo agua dulce durante las lluvias y liberándola gradualmente durante semanas podrían, en principio, producir un flujo más estable que llegue al delta. Y ese flujo estable es exactamente el tipo de presión hidráulica que empuja la cuña salina de regreso hacia el mar. Las compuertas no podían crear eso. Las bombas no podían crear eso. Son sistemas binarios, abiertos o cerrados. No almacenan agua cuando hay demasiada y la liberan cuando hay muy poca. Los castores sí lo hacen. Esta conexión aún no ha sido completamente cuantificada para el sistema del Ródano específicamente, pero el mecanismo subyacente está bien establecido. Todo lo que sabemos sobre cómo las represas de castor regulan el flujo sugiere que lo que está ocurriendo río arriba podría estar remodelando las condiciones río abajo, en formas que la infraestructura del delta nunca fue diseñada para replicar. El conflicto humano. La expansión del castor no es una historia sin fricción. En 3 municipios estudiados en 2021, 2 en la cuenca del Loira y 1 en la cuenca del Sena, los investigadores documentaron el patrón de conflicto que se repite en cada río colonizado. Para los conservacionistas, la recuperación se sintió como un reconocimiento largamente esperado. Para los propietarios de tierras cuyos campos lindaban con los arroyos recién ocupados, trajo algo muy diferente. Un agricultor en el Loira encontró sus álamos favoritos reducidos a tocones por 3ª temporada consecutiva. Pasó la mano por un tronco roído, limpio como si hubiera sido cortado por una sierra. El guardabosques que llegó a documentar el daño explicó que destruir la represa era ilegal. El agricultor no preguntó por qué. Preguntó quién iba a pagar. Existían programas de compensación, pero los formularios eran complicados, el proceso lento y no todas las solicitudes eran aprobadas.
Algunos propietarios pidieron controles, argumentando que sus medios de vida estaban en riesgo. Otros, frustrados por la burocracia, actuaron por su cuenta. Represas destruidas en la noche, sin registro, sin consecuencia. Los castores habían sido una especie protegida desde 1968. La Oficina Francesa para la Biodiversidad emitía permisos de intervención solo como último recurso. El objetivo oficial era el equilibrio, proteger a los castores donde fuera posible, sin sacrificar tierras agrícolas productivas o infraestructura crítica. Los analistas calcularon los números. Las represas de castor podrían reducir los picos de inundación hasta en un 60%. A través de cuencas enteras, eso podría ahorrar millones en comparación con la construcción de nuevas defensas de hormigón. Pero los informes oficiales se quedaron cortos al ponerle un precio al fenómeno. Los beneficios eran reales, también lo eran los costos, tanto financieros como sociales. En las comunidades rurales, el conflicto y el compromiso coexistían en cada tramo de agua. La pregunta ya no era si los castores podían transformar los ríos, era cómo manejaría Francia las consecuencias de una naturaleza que no pide permiso para actuar. Expansión y cierre. La historia que comenzó con 30 castores en el Bajo Ródano ya no cabe dentro de las fronteras de Francia. En España, 18 castores aparecieron ilegalmente en el Ebro en 2003. Las autoridades gastaron cientos de miles de euros tratando de capturarlos. Para 2014, la población en Navarra contaba con cientos. Algunos cruzaron los Pirineos de regreso a Francia por su cuenta. En Suiza, 141 individuos fueron reintroducidos entre los años 50 y 70. La población actual supera los 3.500. En Escocia y Devon, ensayos paralelos confirmaron los mismos resultados. Las represas ralentizaron las inundaciones, mejoraron la calidad del agua, trajeron de regreso especies que habían desaparecido décadas antes, pero a medida que el caso se fortalecía, los límites se hicieron más claros. La ingeniería de los castores funciona mejor en arroyos pequeños y medianos. Los grandes ríos, los canales urbanos y las llanuras aluviales, cultivadas intensivamente, presentan desafíos diferentes. Los gestores adaptativos enfatizan que cada sitio es diferente. A veces, eso significa instalar dispositivos de flujo, cercar árboles vulnerables o reubicar animales cuando los conflictos no pueden resolverse. La lección de Francia, Escocia e Inglaterra es la misma. Las soluciones naturales ofrecen un poder real, pero solo cuando se combinan con ciencia paciente, comunicación abierta y disposición para aprender de la tierra. A medida que aumentan los riesgos climáticos, la pregunta no es si los castores pueden ayudar, sino dónde, cómo y con qué apoyo. La historia aún se está desarrollando, moldeada por los ríos, las personas y los animales que una vez más los llaman hogar. En 1909, un decreto protegió a los últimos 30 castores euroasiáticos en Francia. Más de un siglo después, sus descendientes se estiman entre 15 y 20.000, repartidos a lo largo de 18.000 kilómetros de ríos. Los afluentes que colonizaron muestran datos de retención de agua consistentes con lo que fue documentado en Escocia y Devon, resultados que los modelos de ingeniería no lograron predecir. Los investigadores en el delta están ahora investigando si esa retención río arriba podría estabilizar los caudales lo suficiente como para hacer retroceder la intrusión de agua salada que está devorando la Camarga, un problema que 153 bombas y cientos de kilómetros de canales no han logrado resolver. Las preguntas siguen abiertas. El valor económico exacto a largo plazo es debatido. Los conflictos con la agricultura persisten donde quiera que un castor decida establecerse, pero la evidencia muestra que cuando se les da espacio, los procesos naturales pueden igualar o superar lo que diseñamos con hormigón y acero. 30 castores acorralados en un río moribundo. Más de un siglo de paciencia, y todo un país transformado por animales que simplemente hicieron lo que siempre supieron hacer.